Laudetur Jesus Christus in saecula saeculorum. El Evangelio de hoy forma parte del Evangelio de ayer, continúa. De hecho, aquella parábola del administrador injusto que da de ejemplo el Señor, curiosamente, a un administrador deshonesto, injusto, que se aprovecha de su posición, de su cargo que tenía para crearse amigos entre los deudores de su amo. Y sentencia a Jesús hoy con esta frase que empieza: ganaos amigos con el dinero injusto de iniquidad, para que cuando os falte os reciban las moradas eternas. Tanto aquella parábola tiene gran sentido como lo que dice Jesús, que pronto nos faltará dinero. Y no me refiero a la crisis que está en las puertas, que nos faltará dinero porque lo quieren, cambiar todo, el dinero físico, billetes y monedas que se usa por el dinero digital, electrónico. No hablo de eso. Sí que nos faltará dinero pronto porque todos moriremos. Y entonces ya no tendremos ninguna moneda para pagar ni el pase a más allá, ni salir de la cárcel, donde tendremos que, dice Jesús en el Evangelio, devolver al juez justo hasta el último céntimo de lo que merece Dios, nuestro Creador de la vida de la criatura, y que no le damos. Estamos en deuda, enorme deuda con Dios. Y ahora tenemos posibilidad, como ayer, aquella acción del administrador, saldar deudas de los demás y pedir que Dios mismo, Jesucristo, con su sangre, expiando nuestros pecados, en su gran amor, pasando terrible, horrorosa pasión por mí, salde mis deudas ante Dios justo, santo, ante su Padre. De hecho, cada misa es acudir a Jesús, que interceda por nosotros ante Dios Padre, ¿no? Pero también en toda nuestra vida lo pedimos de manera silenciosa, acudiendo a Jesús, a su infinita misericordia. Pero lo mismo hacemos por los demás, saldando deudas de los que tienen enormes deudas, que lo descubren sobre todo sorprendidos en el umbral de la eternidad, que cada uno es inmortal y no lo sabe muchas veces. Y entonces, vaya deudas que tiene. Y ahora no tiene dinero para quedárselos, porque ahí no funciona el dinero. Ahí funciona el amor, ahí funciona esta circulación de caridad, que es el Espíritu Santo, como digamos en las venas del organismo vivo, del cuerpo místico de Jesucristo. Eso no lo tienen, y además ahí ninguno puede ayudarse a sí mismo. Solo puede esperar caridad de otros, de Dios y de otras personas y ángeles. Así que nos faltará pronto el dinero. Y mientras tenemos este dinero vil, este dinero injusto, como lo llama Jesús, riquezas de este mundo, usémoslos para bien de nuestra alma, usémoslos también para saldar deudas de los nuestros y de los desconocidos que están en aquella cárcel del Espíritu Santo, la clínica del Espíritu Santo, mendigando, ahora mendigando, nunca lo hacían, ahora mendigando, ¿no?, la caridad de otros. Ahora sí que tienen que mendigar, millonarios y ricos, sí, mendigando. Ojalá aparezcan ahí y no como rico Apolón en otra parte del universo, de Dios. Los fariseos, amigos del dinero, que no sabían, ¿no?, que con su desprecio de los pobres miserables, de no compartir lo que tenían, sus riquezas y dinero, no alcanzarán la vida con Dios a pesar de estar en los primeros bancos de la iglesia. Yo recuerdo también aquí, me lo decían que pasaba eso, ¿no? Cuando entraba yo, años 60, en mi parroquia, en Polonia, en los bancos no podías ocupar cualquier lugar porque había inscripciones. ¿A quién pertenece este puesto en la iglesia, ¿no? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo está manteniendo, ¿no? En primeros bancos, claro, los más destacados de la ciudad y otras cosas, ¿no? Entonces, los mismos fariseos en primeros bancos, más cerca del altar, y Jesús les sentenciará en el Evangelio de San Juan, ¿no?, discusiones con fariseos, saduceos: moriréis en vuestros pecados. No habéis aceptado a mí como Salvador, no acudís a mí para tener vida.
No me pedís nada, ni perdón de vuestros pecados, que soy Dios para perdonaroslos. Y me lo negáis, mi autoridad. Por eso moriréis en vuestros pecados. Por mucho esplendor, por mucho, digamos, ¿no?, el maquillaje que se dan en sus caras y en sus vestiduras, que ser piadosos, ser honestos, son gente de bien, ante los ojos del Señor no se esconde nada. Desprecio de los demás, el odio a Dios humilde y no compartir en su soberbia de sus corazones la acción de Dios en la vida propia, que sirve a las criaturas, que se amaga, no pide ni protagonismo ni premios. Por eso que nos da cada instante, en cada momento, cada día, cada semana, cada año tras año, millones de gracias que recibimos. ¡Qué agradecimiento! No, yo merezco, como diga aquel fariseo, ¿no?, en el templo, que da de ejemplo Jesús. Yo merezco que me premies. Lo que es sublime, lo que es considerado por los hombres como valioso, es abominable para Dios. Muchas veces es así. Es abominable ante Dios. Es abominable ante Dios. Así que usemos el dinero, porque cuando nos falte, cuando seremos privados de todo lo que tenemos en esta vida, está en esta vida, entonces para que aparezcamos ricos ante Dios, cargados de buenas obras, salgamos de aquí, de piedad, de amor a Dios, sobre todo a Dios, y por el amor a Dios, amor a los hermanos, ¿no? Porque también en el purgatorio están muchos que tenían amor a los hermanos, pero nunca lo hacían por Dios, lo hacían muchas veces por sí mismos. Muchas obras de caridad, ONG que existen hoy día, por Dios no lo hacen. Entonces ellos también tendrán que pasar por la escuela de caridad de una criatura ante el Creador. Que todo merece nuestro Dios, y por Él hacemos cosas hasta dar la vida por la Iglesia, por la fe en Cristo, como nuestros mártires. Hoy no dedicaré sermón a ellos, sino a lo que comenzamos ya a hablar, ¿no?, a las almas del purgatorio, aunque la primera lectura también nos habla de estos mártires, en los cuales nunca me he fijado, pero leyendo hoy esta lectura para prepararme a la misa, he visto que entre los que saluda Pablo en la carta a los romanos están sus parientes, que se llaman Andrónico y Junia, compañeros de la prisión de Pablo, que son ilustres entre los apóstoles, que los apóstoles llamaban también los que anuncian a Cristo, no solamente los encargados por Cristo para cuidar la iglesia, 12 columnas de la comunidad cristiana, apóstoles de Cristo, sino también de manera más extensa, apóstoles, Junia, Andrónico. Llegaron a Cristo antes que yo, es decir, dieron la vida por Cristo antes que yo. Llegaron a Cristo. Dios quiere que lleguemos todos a Él, y por eso acaba este fragmento de la carta a los romanos, que yo proclamo este evangelio. Ojalá fueseis todos consolidados en este evangelio que yo proclamo, el mensaje de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y ahora revelado. Cristo revela el rostro de Dios invisible, el misterio de Dios Espíritu a todos los pueblos, a todos los rincones del mundo, a todos los paganos, a todas las religiones falsas, humanas, que han surgido en el transcurso de los siglos. A todos revela Dios, misterio de Dios único, auténtico. Por eso nosotros gozamos humildemente. No es presunción, gozamos humildemente de estar en la única arca de la salvación, la única religión verdadera, revelada por Dios. Dios eterno quiere que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe en Cristo, que todas las gentes lleguen a conocer a Cristo, a que todos sean instruidos en el verdadero camino de salvación que nos viene revelado en Cristo. Así que Dios quiere salvar a todos, pero todos no aceptan este deseo de Dios, viven a su manera, dan culto a dioses que se inventan y sobre todo, en primer lugar, adoran a sí mismos hoy día, ¿no? En esa sociedad
suculente, esta sociedad pues, que busca comunidades, el placer de los sentidos, adoran a sí mismos. Esa, digamos, la idolatría número 1 hoy día, idolatría grandísima, también dentro de la iglesia. Entonces de todo eso tiene que el hombre, su corazón, su alma, ser purificado antes de poder entrar y ver a Dios santo cara a cara, donde dice el Apocalipsis, entran por la puerta estrecha del cielo solo los santos, los mártires, que en la sangre de Cordero lavaron sus vestiduras del alma, que ahora están brillantes, ¿no?, luminosas. En nosotros todavía no. Y por eso, manchados de pecado, tenemos que aprovechar cualquier ocasión aquí en la tierra para purificar nuestra alma. Y si no lo logramos, entonces continúa la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. Dios nos deja en su amor, que quiere tenernos en su casa, y si tenemos deseo de estar con Él, ser perdonados por Él, ser purificados por Él, acabará su obra en más allá. Es un don del Señor para la criatura vil, para la criatura pecadora, ¿no?, que tenga posibilidad de ser sanada aquí y en continuación nuestra vida, ¿no? Y ahora entro en lo que ya he hablado el domingo en la misa de la 1, el sermón, digamos, de la muerte, lo que pasa en el juicio particular, está colgado en nuestro nuevo canal, que se llama Adveniat per Mariam TV, que está en YouTube, que está también en Rumble, las plataformas de vídeo en internet. Entonces podéis buscar lo que se había dicho de la muerte, del juicio particular, digamos, cómo se encuentra sorprendida el alma por lo que está pasando, el momento de salir de su cuerpo, que cada uno tiene luz, el momento de morir, para hasta el último instante Dios da oportunidad a cada uno a arrepentirse, y muchos no lo aprovechan porque toda la vida no aprovechaban aquellas inspiraciones a inclinarse ante Dios. Y entonces muchos, donde cae el árbol, ahí caerán, ¿no?, en su pecado, en su negación, rechazo de Dios, y pisotear sus mandamientos, a Dios, en fin, como legislador de nuestra vida. Entonces todo lo que ahora voy a decir viene de injustamente llamadas así revelaciones privadas, porque es Dios quien guía a la Iglesia a través de los siglos, que ilumina a la Iglesia a través de sus santos, que nos da confirmación de nuestra fe a través de las personas elegidas que viven en Él y experimentan a Él para confortarnos por un lado y por otro lado confirmarnos en la fe. Entonces es un tesoro de la Iglesia tener santos y místicos que experimentan a Dios y experimentan el más allá. Y lo que hoy día dicen, eso es revelación privada, lo dicen los modernistas, que no aceptan nada sobrenatural y que venga de Dios vivo ahora alguna luz. No, solo teología hecho a la Sagrada Escritura, como los de Lutero y no protestantes, solo Escritura y nada más. Dios vivo no existe para ellos. No tienen posibilidad de hablarnos ahora para ellos. Entonces, ojo, hay mucha herejía dentro de la Iglesia que muchos siguen sin darse cuenta, entre sacerdotes y fieles, y echan a la basura tesoro de la Iglesia, revelaciones dadas a tantas santas, santos en transcurso de los siglos, ¿no? Eso que os leo todavía no es santa, es mística, sierva de Dios. Quizás pronto la veremos en los altares, porque su vida, vaya, es Stefania Horak, una mística de Polonia que murió al inicio de los 90, pero su vida era terrible, porque pasó por 10 años de cárceles soviéticos. Aquí había cecas, ¿no?, digamos, en el tiempo de República, cuando se hacían torturas. Una parte de eso lo que era, digamos, los instrumentos de dar persecución a los que no estaban a favor del régimen. Eso en gulags, decía nuestro patriota, un hombre que entró en Auschwitz para organizar allí el movimiento de resistencia entre los presos, y después huyó
huyó pues este capitán del ejército polaco cuando fue aprisionado y estaba en los cárceles soviéticos después. Decía, Auschwitz, comparado con lo que aquí hacen los soviéticos con nosotros, era un juego, era un juego. Auschwitz, donde la gente moría de hambre y de tantas torturas. Era un juego. Pues ella pasó por 10 años de torturas enormes ahí, entre los cárceles soviéticos, 6 gulags, le sacan el último, 3/4 en operación en vivo, sin anestesiarla. De vientre estaba muriéndose, sobrevivió, gracias a Dios, pero con la salud totalmente deteriorada, vuelve a Polonia, donde estaba su hermana, y con así apenas pudiendo moverse. Una mística enorme, con tantos carismas. La buscaban los eclesiásticos, las personas de bien, sabiendo de sus dones, sabiendo las gracias que recibe de Dios y del cielo, de los santos. La buscaba, por ejemplo, a menudo también nuestro ahora beato, el santo obispo Stefan Wyszyński, el cardenal Wyszyński, primado de Polonia en tiempos de su resistencia contra el sistema comunista, ¿no? El que guiaba la iglesia de Polonia a través de este Mar Rojo. Bien, pues Stefania Horak recibió muchas visitas de los santos después de su conversión en el Lwów, antes de la Segunda Guerra Mundial, y de aquel periodo de contacto con los santos muy intenso se escribió, digamos, de los mensajes que daban los santos, un libro que se llamaba La Señora Santa, que tiene otros títulos donde la tradujeron en alemán o en inglés. No está traducido en castellano, pero estamos en eso. Pues pocas cosas que os puedo todavía leer hoy que van a sorprender seguramente a muchos que nunca oyeron estas cosas. Al salir del cuerpo, el alma inmortal enseguida sabe que este mundo que ahora se abre delante de ella es único real, único verdadero, que todo lo que deja detrás, aquello es ilusionario, aquello es solamente preparación a lo definitivo, Nadie se da cuenta aquí en la tierra de la que la persona difunta lo sabe, lo oye, lo siente todo, que sufre como solo un alma puede sufrir. Y nosotros no entramos en contacto con estas almas pensando que vaya, o están allí en el ataúd, donde su cuerpo, sus despojos, ¿no? Su vestido desgastado de material, su cuerpo muerto. Ella está ahí. No está ahí. Ella lo sabe, lo oye, lo siente todo como viva, ¿no? Y por eso necesita en aquel momento nuestro perdón y nuestra oración, intercesión continua, porque ya ha recibido su sentencia. También mando aquel sermón del domingo, la sentencia justa. Y sabe que dónde estará ahora, dónde va a sufrir, si Dios la ha encontrado del todo santa, ¿no? Si su camino es alcanzar a Dios, ¿no? Muchas veces no es así. Miles de millones de almas están ahí condenadas por sí mismas, rechazando a Dios como lo hacían durante la vida, rechazando a Dios por toda la eternidad. Qué terrible sufrimiento para Dios, ¿no? No tener a sus hijos consigo, donde les había preparado un sitio, y nunca será ocupado aquel puesto en la casa del Padre, por los que lo abandonaron por su propio libre albedrío, por su voluntad propia, ¿no? El alma condenada al purgatorio, antes de perder en el primer círculo del purgatorio la conciencia de toda su vida, de la duración del castigo que le espera y de la calidad de su recompensa eterna, sabe todo el tiempo que transcurre desde la muerte hasta la sepultura, que tendrá que expiar todas sus faltas, compensar todas sus negligencias. Y qué contenta está la persona de poder hacerlo, de poder así reparar los males que han dado a sufrir tanto a su Creador y le han alejado tanto de Dios Santo. Qué contenta está el alma. Por eso los que saben y los que tienen contacto con el purgatorio los llamamos benditas, felices, contentas en poder sufrir, pasar por aquellas penas, contentas, nunca quieren volver a la tierra porque perderían al tesoro de su vida,
quizás no se salvarían, no quieren volver. Y hay tantos que dicen, sí, vuelven, hay lo que llaman, ¿no?, desde Oriente, encarnación, que el hombre puede volver en otra encarnación, otro cuerpo y vivir o mejor o peor, ¿no? Circulación continua de invento del demonio, cuando hay estas sesiones de espiritismo y cuando habla alguna supuesta alma de su anterior encarnación. Yo estuve en el tiempo medioevo en el cuerpo de un niño. Ya. Los demonios engañan. Quien no se acerca a Dios sino al padre de la mentira recibe aquella mentira para ser confirmado en su incredulidad. Si uno no sabe el mundo espiritual a que se acerca, este lo puede engañar, porque se acerca de manera mala, de manera totalmente incorrecta. Entonces, por Cristo sabemos estas cosas. En su iglesia, que siempre está iluminada por el Espíritu Santo, sabemos cómo está en más allá. Y no por otros círculos falsos, que vienen de padre de la mentira, ¿no? Y así viven y se consuelan de la seguridad de su vida vil, de su vida en defectos, en sus pecados, para morir así, ¿no? Y nunca buscar a Dios verdadero, a su misericordia antes de morir. Qué contenta el alma está de poder hacerlo más allá, ahora, de quitarse toda la mancha de sus negligencias, faltas, debilidades, madurar en el amor. Qué contenta está. El alma se encuentra ante la verdad, comprende profundamente que lo que le espera es la justa consecuencia de sus propias faltas, negligencias. También considera una gracia como una prueba de la incomprensible bondad de Dios, el hecho mismo de poder sufrir por sus faltas y pecados. Lo considera como una gracia. No sabemos el valor de eso todavía. Hasta nos encontraremos en aquella gracia de poder sufrir por nuestras faltas, expiar nuestros pecados, nuestra infidelidad, nuestras traiciones grandes y pequeñas a Dios en el camino de nuestra vocación, en el camino de nuestro estado de vida, donde Dios cada día nos da luz y nos inspira para hacer cumplir lo que dice Jesús en el Evangelio: en lo pequeño ser fiel, en lo pequeño. Lo despreciamos muchas veces, lo pequeño, y en el pequeño y en lo grande muchas veces somos fieles. Pero Dios nos da aquí ya la posibilidad de expiar estas faltas, en lo grande y en lo pequeño, ¿no? Expiar, por eso primeros viernes, por eso primeros sábados de mes, expiar, reparar los pecados nuestros y de los demás. Y que en pocas parroquias, en pocas iglesias se propone la penitencia, se propone hoy día expiación, se propone reparar los pecados de las almas nuestras y de las almas del purgatorio. Vuelvo al texto. Con una mirada que lo abarca todo, ya puede ver su negligencia, sus carencias, su desprecio, su incapacidad para aprovechar sus buenas oportunidades que tuvo en la vida. También ve claramente el beneficio que podría haber obtenido al utilizar estas gracias durante su vida. Pensemos en lo atormentado que estaría un hombre que vendiera por una miseria un billete de lotería sobre el que luego recayera el premio mayor. El alma se encuentra en algo así, desgraciada en ese sentido, porque ha perdido muchos billetes de lotería. Podría ganar la santidad, el alto lugar en los círculos del cielo, y lo ha perdido por su negligencia, por su pereza, por otras cosas, ¿no? El alma se atormenta de manera similar, pero cuánto más grave y terrible es el daño que se ha hecho a sí misma, privándose del único premio principal que debe preocupar a la gente, y no lo preocupa para nada. Ser ricos ante Dios, alcanzar el lugar más alto del cielo, no nos preocupa para nada. Hablo de la mayoría. También el alma ve que cada mínimo gesto del corazón hacia el bien, que ha sido recogido con buena voluntad, no ha sido pasado por lo alto. Cada buena acción, incluso la más pequeña superación de uno mismo por amor a Dios, de la naturaleza contaminada por el pecado original, cada movimiento ascendente de la mente hacia Dios, ha sido contado para ella en esta balanza de la justicia de Dios. Ha sido contado para su bien, deducido de su deuda
anotado para su santificación. No se le escapó para el juez divino ni un más pequeño mérito del alma, ni un pensamiento, ni una palabra, ni un gesto de amor. Nada se escapa a nuestro juez final. Todo forma parte del justo y veredicto que el alma había recibido. Sí, muchas cosas que antes de entrar en círculos del purgatorio añaden los santos. El hombre ahí nada pierde su personalidad, ¿no? Cómo fue su carácter, su personalidad, lo conservan más allá, ¿no? Si uno tiene el carácter colérico, lo es. Si uno es digamos, introvertido, piensa más bien desde su corazón y no desvela fácilmente sus propósitos del corazón, sus proyectos, sus opiniones. Así será también en más allá. Conserva su personalidad, conserva su carácter, ¿no? Sabrá por toda la eternidad quién era y por tanto quién es y cuál era su recompensa, por qué está sufriendo. Pero el alma inmortal sabe, recuerda claramente que es la misma persona, el mismo yo que era en la vida terrena. Y ahora salto a los primeros círculos que ella describe de muchos, en el purgatorio solamente unos cuantos. El purgatorio, claro, tenemos una imaginación del purgatorio mala, hecha a base de, digamos, de los cuadros y imágenes de medioevo, que quizás es como un campo de concentración donde círculos de torturas inmerecidas y sobre todo, ¿no? Pues estas imágenes de torturas, vaya, lejos de las reales y verdaderas que hay ahí, ¿no? Calderas de alquitrán o llamas, invento para niños, para espantarlos, para que se mantengan en el camino de justicia y guardando los mandamientos de Dios. Se inventaban estas cosas, pero lejos de realidad, ¿no? El purgatorio es completamente diferente, más aterrador en algún sentido espiritual, que cualquier cosa que se pueda decir de él, ya sean alquitrán, rejas, llamas o la angustia espiritual de un alma delante de Dios. Mucho más terrible. ¿En qué sentido lo veremos, no? Sin embargo, el purgatorio realmente existe. Es tan verdadero o más que todo lo que se puede discernir con los sentidos aquí, en la tierra, lo material. Es más real, más verdadero. Y qué terrible sorpresa, qué sorpresa será para todo no creyente descubrir lo que debe suceder a su alma después de la muerte. Tantos, hoy día hasta obispos, sacerdotes, niegan la existencia sí, eso por supuesto, del infierno, pero también o tampoco están creyendo en el purgatorio, ¿no? Qué sorpresa se llevarán, qué sorpresa se llevarán. La gente es muy reacia a pensar en ello y sin embargo solo hasta el momento de la muerte se puede posponer esta conciencia. La irreflexión no salva a un hombre de nada. En ese sentido se refiere a todo que dicen también otras santas, por ejemplo Santa Faustina, que visitó el infierno y dice: mayoría de las personas que están hoy día en el infierno son millones ahí, ¿no? Según los santos que lo vieron, experimentaron desgracia de estos millones, ¿no? Mayoría nunca creyó que existe aquella realidad, que existe rechazo eterno de Dios, y vivían así en camino de perdición, despreocupados y no creyendo que esto existe. No les está sacando de aquel castigo, ¿no? La ignorancia de aquellas verdades, realidades. Bien, la irreflexión no salvará a un hombre de nada. La cabeza de avestruz en la arena es la pérdida de tiempo más insensata y es la posición de muchos. Mejor no saberlo. Ya veremos hoy día, no agnósticos. De eso no se puede saber de cierto nada. ¿Cómo que de cierto nada? ¿Autoridad de Dios no te revela? ¿Niegas que te dice la verdad Dios mismo? ¿Le tienes por mentiroso? No, cabeza de avestruz en la arena. Posición de muchos. Pero Dios revela estos secretos a los que quieren escuchar su voz, confiar en su palabra de revelación, ¿no? ¿Cuáles son los principales sufrimientos del purgatorio? Es variedad de los tormentos, penas que ahí sufren las almas, más allá de todo pensamiento.
pues cada falta tiene su contrapartida en el sufrimiento espiritual. Cada falta, por diferente que sea, tiene su contrapartida en el sufrimiento diferente también, diferente. El tormento más terrible del alma es continuo anhelo de Dios. Estamos creados para Dios. San Agustín decía, ¿no? Es inquieto por eso el corazón del hombre hasta que descanse en él. Va en aumento ese anhelo de descansar en el Creador, en Dios Santo, ¿no? El tormento principal del alma en cada círculo. Pero hay también círculos del purgatorio donde las almas son incapaces de volverse a Dios con la mente, y esto es también un tormento aún peor, más cruel. En todos los demás círculos que son innumerables en el purgatorio, el alma es conducida hacia arriba, hacia la luz, hacia encuentro siempre más profundo con Dios, con su santidad. Por eso digo, es mi invento, que es clínica del Espíritu Santo, que nos cura poco a poco, de la herida más grave de nuestro pecado hasta, digamos, más leves, y totalmente sanos podemos salir a las estancias luminosas de la casa del Padre, ¿no? Bien, entonces el alma también pasa de un círculo a otro en su continuo movimiento ahí de largos años, de un tiempo enorme que se pasa en el purgatorio, de media 40 años. Muchos pasan siglos en el purgatorio. Sufre la posibilidad de acercarse más a Dios gracias a sus pecados aún no redimidos, pero eso viene en el sermón del domingo pasado, ¿no? Cuando el alma supiera que se le da ahora posibilidad de entrar al cielo, no tendría ni ganas de entrar ahí, viéndose manchada de pecado. Imposibilidad de estar entre los santos, de unirse profundamente con Dios. No quería entrar al cielo, ¿no? Tiene que pasar allí, redimir todo. Hasta última falta, última negligencia, último vicio, defecto, ¿no? Corregirlo, madurar. Ningún deseo de que sea capaz el corazón humano puede compararse con este anhelo de Dios, porque es el deseo de volver a su Creador, volver al Señor. El alma inmortal conocedora, ya liberada de las limitaciones de sus sentidos, sabe quién es Dios para ella. Dios lo atrae hacia sí como un gigante dominando imán. El anhelo de Dios es pues algo de lo que el alma no puede desprenderse, al igual que las limaduras metálicas ciegas y libres no pueden dejar de precipitarse hacia los polos de imán que las atraen. Así Dios y las almas. Así este anhelo, en cierto modo, un telón de fondo sobre el que se perfilan diversas pautas de los sufrimientos, tormentos, estados del alma penitente. Sí, el purgatorio consta de innumerables variadísimos círculos. Algunos de ellos solo los conozco, dice Estefania Jorak, por su nombre, como círculo de ansiedad, de hambre, de terror, de pérdida. Sé de otros círculos por los santos que me visitaban. Hablando del purgatorio, omitiré la angustia de la añoranza de Dios común a todas las almas. Esta añoranza es la condición fundamental del alma penitente. Podría parecer que a medida que ascendemos más y más alto en las esferas de purificación, en el purgatorio, a medida que nos acercamos cada vez más a la luz eterna, el tormento del anhelo disminuye con la esperanza de una pronta satisfacción. La cercanía a esa luz intensifica en el alma el anhelo de unirse a Dios. La precipita hacia sí con una fuerza inconcebible, de un modo que en el último círculo del purgatorio, donde no hay otro sufrimiento que el de esperar, el anhelo de Dios alcanza su máxima intensidad hasta entrar en las estancias del cielo. Pues hoy, por falta de tiempo, solo círculo de errar, de vagabundeo, ¿no? El primer, más alejado del cielo, más bien próximo ya al infierno, el círculo del purgatorio, es aquel círculo de vagabundear, de errar. Es el periodo en que el alma erra cerca de la tierra, ya no tiene contacto con la tierra, con las personas aquí. No recuerda lo que había sido en la vida. No sabe nada de lo que será con ella, solo conoce un presente espantoso, atormentador. Tampoco ve el final de su actual tormento en absoluto. No entiende nada, no sabe lo que le está ocurriendo, ni para qué está ahí, ni dónde estará, ni por cuánto tiempo. A veces se encuentra con grupos enteros de almas hostiles a ella.
errantes con las que no puede comunicarse, de las que tiene miedo y a las que no sabe cómo evadir estos círculos. Imaginaos el tormento. No conoce ni alivio ni el descanso. Hay un movimiento incesante y sin rumbo en este círculo, una búsqueda constante de lo que no se conoce todavía. Y el pensamiento de lo que es, o más bien lo que no es, puede seguir así para siempre. Lo único que existe para este alma es estar ahí, en un vacío completo, atormentada, temerosa, errante. Está allí con su conciencia, su propia personalidad, sin sentir ni tiempo ni espacio, ni propósito ni sentido. Busca constantemente el lugar que le corresponde y siempre es incapaz de encontrarlo. Y ojo lo que ahora desvela por los santos Estefania Jorak. Algunos de los verdugos, torturadores, impenitentes de Cristo todavía se encuentran en aquel círculo errante. ¿Cuántos siglos han pasado? Habla de estas personas también el segundo capítulo de María Vallejo Naveja, que está en un libro Entre cielo y tierra, hablando del purgatorio, ¿no? Ahí en el segundo capítulo habla de una monja alemana, antes princesa, que se dedicó en su vida consagrada a rezar mucho por las almas del purgatorio y que Dios le permitió entrar en aquellos círculos más profundos, ¿no?, de los errantes, del vagamundeo, y ayudar a aquellas personas. Pero estaba espantada con cada contacto porque eran muy violentas, hasta con aquella alma santa que les ayudaba. Qué poco nosotros imaginamos de la justicia de Dios y del camino de santidad que se abrió delante de nuestros ojos. Pidamos mucho por las almas del purgatorio, aprovechemos cada ocasión para ofrecer nuestros sufragios, misas, oraciones, rosarios por ellas, en especial en este mes de noviembre. Continuaré el próximo sábado y el siguiente este tema del purgatorio, después próxima la fiesta de Cristo Rey, de los círculos del cielo.